Revolución, vida y obra del libertador de Haití. Toussaint Louverture, el líder de la revolución haitiana, apodado el Espartaco Negro, siendo la única revolución esclavista exitosa y la causante del gran error de Napoleón. Durante la colonia gala de Saint-Domingue, la actual Haití, y durante la época del inicio del imperio napoleónico encabezó el más grande desafío de las fuerzas dominantes de la época: la esclavitud, el colonialismo, la dominación imperial, la jerarquía racial y la supremacía cultural europea. Toussaint es detenido en 1802 durante la invasión de la isla por tropas de Napoleón y encarcelado en una celda en las montañas de Jura, donde una neumonía acabaría con su vida el 7 de abril del año siguiente. El Rey de los Negros, bautizado así por un periódico británico, fue el principal cabecilla de la única revolución de esclavos triunfante en la historia del mundo y cuya última victoria, aunque no la pudo ver, fue el 1 de enero de 1804 con la proclamación de la independencia del nuevo estado de Haití. Logró unir al pueblo esclavo, a los criollos, negros libertos y a una porción de europeos empobrecidos, aunque su legado quiso ser borrado por las ideologías y políticas colonialistas. Un grupo de investigadores se propusieron escudriñar entre los archivos y lograron rescatar su legado. Aquí es, lo intentamos hacer. Estas fueron las declaraciones del historiador Sadir Azaresingh, el primer superhéroe negro de la era moderna, proclamó, considerado por sus compatriotas como un salvador, héroe militar, emblema nacional viril, legislador con su constitución en 1801, predestinaba el distanciamiento de la colonia francesa con estructuras sólidas de autogobierno y enarbolando la bandera de la negritud emancipada. La revolución haitiana es un proceso de cambio social y político que acabó con la clase dirigente de la isla y se enfrentó con éxito al poderío del imperialismo. Para 1790, la isla suministraba el 40% del azúcar y el 60% del café que consumía Europa, con una fuerza laboral esclavizada de 500.000 de personas, en su mayoría nacidos en África, como el padre de Toussaint. Desde su juventud fue un visionario e idealista con un deseo ferviente de libertad. Trabajó cuidando animales y vivió bajo la influencia de los jesuitas. Al inicio de la rebelión, en 1791, se erigió como defensor de la emancipación de los esclavos negros y para ello buscó alianzas en potencias como España, pero a quienes después les arrebataría el otro lado de la isla, conocida hoy como República Dominicana. Su ascenso fue sumando a la promesa de un mejor futuro para sus hijos, la conquista de los derechos y la estabilidad para la comunidad negra, a la derrota de sus rivales internos y el yugo opresor, pasando de ser el mayoral de esclavos a asumir la gobernación vitalicia de la isla. No obstante, el hundimiento económico de la isla decide reactivar las exportaciones de las plantaciones, para lo cual dictaminó que cualquier trabajador que huyese de la isla sería tratado como un soldado desertor con todo el peso de la ley. Aunque esto no cayó del todo bien para la comunidad que apenas empezaba su vida libertaria, recordemos que esta caída de la economía de la isla no surge por cuestiones de pobreza, surge por cuestiones de bloqueo económico a nivel mundial. Francia se encarga de que Europa bloquee el comercio con Haití para que se empobrezca. Se arma de una estrategia comprando oprimidos de otras colonias y otorgándoles la libertad en cuanto llegan a la isla, pero forzándolos a trabajar con un salario mínimo y bajo las leyes de la isla. La aprobación de la Constitución para la autonomía, la insubordinación de conquistar un territorio español como lo era Santo Domingo, el aumento de la polarización racial en Francia, fueron motivadores para que Napoleón organizara una expedición de castigo, llegando con buques en enero de 1802, estallando en una brutal guerra que era para mediados de 1804. El 85% de los hombres del ejército francés
habían sido bajas por muerte, heridas graves o enfermedad por el brote de fiebre amarilla que le costó la vida incluso al general Leclerc. Bonaparte, desde su exilio en Santa Elena, reconocería que la expedición había sido uno de los mayores errores de su gobierno y que debería haber llegado a un acuerdo con Toussaint y haberlo nombrado virrey, culpando al Consejo de Estado y a su esposa Josefina. Su fama tiene tintes de muchos colores y contradicciones a granel. Cabe destacar en su defensa que los intereses de la isla estaban primero, su compromiso de unir a la gente frente a su apreciación de que la violencia era un mal necesario en el momento del cambio político. Tenía fe en la palabra escrita, se destacó en la guerra de guerrillas, estratega al que los insurgentes seguían ciegamente, hábil para ocultar las armas, usó con habilidad la política de tierra quemada, que era que a donde llegaban y se apropiaban de un territorio, quemaban todo lo que le pertenecía a su adversario. Destruyó sistemáticamente el aparato económico de la colonia. Sabía cómo y en qué momento replegar sus fuerzas buscando unos terrenos elevados y su mejor versión se dio en el llamamiento de las masas al levantamiento. Fue un hombre enigmático y reservado, no confiaba en nadie y ocultaba información personal y de sus movimientos. Difundía informaciones falsas, rumores e incluso fechaba sus cartas desde lugares donde no se encontraba. Incluso se perdió el único retrato fidedigno que se le hizo en vida. Desde mi apreciación personal, estas son las personas a las que yo llamo inmortales. Si queremos trascender en la historia, entonces hagamos en vida todo lo bueno que podamos para que con el tiempo se hable de nosotros. Y los dejo con la última frase del señor Toussaint Louverture. He iniciado la venganza de mi raza. Quiero que la libertad y la igualdad reinen en Santo Domingo. Espero de verdad que les haya gustado mucho este compendio sobre la historia de Haití, sobre la historia de la Revolución Haitiana. Bendiciones siempre.